Unámonos a la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, nuestro cuerpo es un don de Dios. Nuestra carne es un don de Dios. A través de nuestra realidad carnal y corporal podemos conocer y podemos comunicarnos y por lo tanto entrar en comunión. Hay otro bien que tiene nuestro cuerpo y que no lo hemos mencionado hasta ahora. Es un bien misterioso que se manifestó en la vida de Cristo desde el comienzo de su existencia y hasta el final. Y ese bien es la capacidad de padecer. Esto suena un poco misterioso, que nuestra carne tiene como un bien adicional la capacidad de padecer. Dejemos esa frase misteriosa, dejémosla por ahora ahí. Volveremos a ella hacia el final de esta predicación, porque de lo que vamos a hablar es de la lógica del Espíritu. Nuestra predicación anterior era la lógica de la carnalidad. Ahora vamos a hablar de la obra del Espíritu. Y precisamente la culminación de la obra del Espíritu está en el padecer. Padecer por amor, padecer en unión con Cristo. Como dice Colosenses capítulo 1, dice: completo en mi carne, ese es San Pablo, carta a los Colosenses capítulo 1. No digo los versículos, en primer lugar porque no me acuerdo de todos, y en segundo lugar porque es bueno que le quede a usted una tarea. Colosenses capítulo 1, usted lo puede buscar, dice San Pablo: completo en mi carne, lo que hace falta a la pasión de Cristo. De tal manera que la carne tiene esa capacidad de padecer como un medio de unión sublime con el misterio de la carne de Cristo, carne que fue crucificada, carne que fue ofrecida en sacrificio, según aquellas palabras que el mismo Señor dijo en la última cena y que nosotros repetimos en cada Eucaristía: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Cuerpo entregado, carne en sacrificio. Allá nos lleva el Espíritu, pero necesitamos recorrer un camino para entender ese misterio precioso de amor, porque para el cristiano la carne ahora tiene tres bienes: me permite conocer, me permite entrar en comunión y me permite padecer. Y el padecer es un don, pero eso no lo entienden todos. Eso solamente se entiende con la gracia del Espíritu, como le pasó a San Pablo. Completo en mi carne lo que hace falta a la pasión de Cristo. ¿Cómo entender esta lógica del Espíritu? ¿En qué consiste esa lógica del Espíritu? La mejor manera de entenderlo es empezar por la Sagrada Escritura, porque esta divina Escritura nos da testimonio de cómo vivió y cómo enseñó nuestro Maestro, nuestro divino Maestro, el Señor Jesús.
el que merece todo nuestro amor, toda nuestra adoración y toda nuestra obediencia. Vayamos al Evangelio según San Mateo y encontremos los capítulos 5, 6 y 7. Esos 3 capítulos constituyen lo que nosotros solemos llamar el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte. Es un texto que empieza con las bienaventuranzas y que termina exhortándonos severamente a la obediencia. Obediencia no de palabra, sino de obra. Es el discurso más extenso que tenemos de Cristo, entendiendo por la palabra discurso una colección de enseñanzas del Señor. El discurso del monte, el sermón del monte. En ese sermón del monte, Cristo dice estas palabras: cuando ustedes ayunen, no desfiguren su cara, como hacen los escribas y los fariseos, que quieren que la gente se dé cuenta del ayuno que hacen. Ellos ya recibieron su paga. Cuando tú ayunes, lávate la cara, perfúmate, que tu ayuno no lo note la gente, sino solo Dios que ve en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te lo recompensará. Cuando des limosna, no estés tocando la trompeta para que la gente sepa que estás dando limosna, porque si haces eso, ya recibiste tu paga. Al contrario, cuando des limosna, que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda o la izquierda lo que hace la derecha. Así tu limosna quedará en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te lo recompensará. Una enseñanza semejante nos da Cristo con respecto a la oración. No te estés exhibiendo en la oración como los escribas que se ponen en las esquinas de las plazas y hacen todo un espectáculo de su oración para que la gente vea cuánto oran. Ellos ya recibieron su paga. Tú, cuando vayas a orar, que tu oración no la note la gente, sino tu Padre que está en lo escondido. Por eso da el ejemplo de enciérrate en tu habitación. Y tu Padre que ve en lo escondido te lo recompensará. En esas 3 enseñanzas, Cristo se está refiriendo a los 3 ejercicios espirituales más importantes de la tradición judía, a saber, el ayuno, la limosna y la oración. En los 3 casos, Cristo nos habla de una purificación de la intención, que consiste básicamente en no buscar la aprobación, la admiración, el aplauso de la gente. Cuando nosotros dejamos de buscar la aprobación, la admiración o el aplauso de la gente, cuando hacemos las cosas únicamente ante Dios, entonces dice el Señor, Él te lo recompensará. Porque cuando estamos buscando la aprobación, la admiración o el aplauso de la gente, ya hemos recibido la recompensa, ya hemos recibido la paga. Esas 3 enseñanzas de Cristo nos llaman la atención. Esas 3 enseñanzas de Cristo nos están mostrando otra manera de actuar. Una manera de actuar que empieza con una limpieza de corazón, con una pureza de intención. Ese dato es importante. Una pureza de corazón, una pureza de intención. Pero hay más. En ese mismo sermón de la montaña, Jesucristo nos habla de otra manera de evitar las recompensas. Dice Jesús, si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y los fariseos, ustedes no podrán entrar en el reino de Dios.
¿Y a qué llama Cristo la justicia de los fariseos? La justicia de los fariseos es la que consiste en una lógica de transacción. Cristo da ejemplos específicos. Si ustedes saludan solamente a los que los saludan, ¿qué mérito tienen? Si ustedes invitan únicamente a los que después les van a invitar a ustedes, ¿qué mérito tienen? Y es ahí donde Cristo dice que nosotros somos llamados a hacer el bien a todos, como el Padre Celestial. Porque el Padre Celestial, ahí es donde viene la frase, hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. ¿Qué tienen en común esas dos enseñanzas? Cristo, cuando nos habla del ayuno, la oración y la limosna, nos dice que no esperemos recompensa de la gente. Y cuando Cristo nos dice que no nos limitemos a saludar a la gente que nos saluda o a tratar bien a la gente que nos trata bien, también nos está invitando a que no dependamos del pago exterior, que no sea la bondad de otros la que nos haga buenos. Cristo quiere que nosotros seamos buenos porque Dios nos ha hecho buenos, porque somos hijos del Padre bueno, no porque estamos negociando con las otras personas. Negociar con las otras personas es: te trato bien porque tú me vas a tratar bien, te invito porque tú me vas a invitar, te presto porque después tú me vas a prestar. Eso es negociar. Eso es lo que llamamos lógica de la transacción. La lógica de la transacción es la misma lógica de la carnalidad. La lógica de la transacción es la lógica de la carne. Me siento a gusto contigo, te sientes a gusto conmigo. Entonces, esa es la lógica de la carne y esa es la lógica de la transacción. Pero Cristo nos propone algo diferente. Cristo nos propone algo que rompe la lógica de la transacción y que lo podemos llamar la lógica de la gratuidad. Pero así como la lógica de la transacción es la lógica de la carnalidad, la lógica de la gratuidad es la lógica del Espíritu. Yo le sugiero que escriba eso porque esa enseñanza puede ser nueva para usted. Y a veces uno no tiene tanta memoria. Le repito, la lógica de la transacción es la misma lógica de la carnalidad. Es decir, yo doy y recibo. Es la lógica de los fariseos. Es la lógica del contrato. Te trato bien, tú me tratas bien. Te hago bien, tú me haces bien. Te saludo con cariño porque tú me saludas con cariño. Esa es la lógica de la transacción. Es la misma lógica de la carnalidad. Entonces, transacción y carnalidad son equivalentes. Pero ahora Cristo trae otra lógica. La lógica de la gratuidad, que también es la lógica del Espíritu. La lógica de la gratuidad tiene una característica, y es que la fuente está adentro. Hermanos, si este pensamiento logramos comprenderlo, esta predicación quedó clara. Te repito, la lógica de la gratuidad, la lógica del Espíritu, es la lógica de la fuente adentro, mientras que la lógica de la carnalidad, la lógica de la transacción, es la lógica de la fuente afuera. Fuente afuera, carnalidad. Fuente adentro, lógica del Espíritu. Que el Señor nos ayude a entender esa idea y ya tenemos bastante claro el mensaje de esta predicación. ¿Qué queremos decir con fuente adentro y con fuente afuera?
¿Qué quiere decir la fuente afuera? Quiere decir que tu bondad depende de la bondad de fuera. ¿Me trataste bien? Te trato bien. Eso se llama fuente afuera. ¿Por qué la llamamos fuente afuera? Porque dependo de lo de fuera. ¿Eres agradecido conmigo? Te hago el bien. ¿Eres amable conmigo? Soy amable contigo. La fuente está afuera. En el fondo dependo de las circunstancias. En el fondo dependo de lo que sucede afuera. ¿Me tratas mal? Espérate que yo te voy a tratar peor. Eso se llama fuente afuera. Dependo de lo que sucede afuera. La lógica de la carnalidad, que es la misma lógica del contrato, que es la misma lógica de los fariseos, que es la misma lógica de la transacción, tiene la fuente afuera. Así como me trates tú, así te voy a tratar yo, fuente afuera. En cambio, la lógica del Espíritu, que es la lógica de la gratuidad, tiene la fuente adentro. ¿Qué significa fuente adentro? Que yo no soy bueno porque tú me trates bien. Yo no soy bueno porque tú me reconozcas mi bondad. Yo no soy bueno porque tú me aplaudas. Yo no soy bueno porque tú me admires. Entonces, ¿por qué soy bueno? Entonces soy bueno porque adentro de mí hay una fuente de bondad. De esa fuente de bondad habló Jesucristo en el Evangelio según San Juan. En un pasaje que tú buscarás, porque después de esta predicación hay un rato de reflexión personal. Yo quiero que tú encuentres en el Evangelio de Juan esta frase: el que beba del agua que yo le daré, está en San Juan. El que beba del agua que yo le daré, esa agua se convertirá dentro de él en un manantial que salta hasta la vida eterna. No me estoy inventando nada. El manantial lo tiene adentro. El que bebe del agua de Cristo, el que recibe el amor de Cristo, no recibe solo agua, sino que recibe un manantial. Escribe la siguiente frase, por favor. Beber del agua de Cristo es tener adentro un manantial. Lo que Cristo te regala no es solo agua, Cristo te regala un manantial. Es la misma idea que encontramos en el capítulo 4 de San Juan, en el diálogo entre Jesús y una mujer samaritana. Dice nuestro Señor, bendito sea su santo nombre: el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Y la mujer le dice: dame de esa agua, yo no quiero volver a tener sed. Cristo no solo te regala agua, Cristo te regala manantial. ¿Y qué significa tener manantial? Tener manantial significa que la fuente de tu bondad ya no está afuera, que ya no eres bueno porque los demás te tratan bien, ya no eres bueno porque los demás te lo reconocen, ya no eres bueno porque te gusta trabajar con tal persona, ya no eres bueno porque tienes compatibilidad con tal persona, ya no eres bueno porque ahí te pagan bien. Ahora eres bueno porque dentro de ti hay una fuente. Cristo te da la fuente. Cristo no solo te da agua, Cristo te da la fuente. Lo que Cristo te regala no es solamente agua, Cristo te regala manantial. Y ser cristiano es tener el manantial. Ser cristiano es tener manantial. ¿Y qué es tener manantial? Tener manantial es no depender de fuera, porque tengo la fuente adentro. Cuando una persona tiene la fuente afuera, depende de las circunstancias. Me tratan mal, me volví malo.
¿Qué quiere decir? Que dependo de lo de fuera. Me trataron con dureza, me volví duro. Cuando yo era joven, que eso fue el siglo pasado, había una canción que decía: yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Uy, hay varios de mi edad. Esa canción muestra lo que es la fuente afuera. ¿Qué es lo que muestra Cristo? Yo tengo por aquí en mi rosario, claro que sí, tengo esta imagen de mi Señor crucificado. ¿Qué es lo que muestra Cristo crucificado? Que la maldad no lo volvió malo. Escriba eso, escriba mucho. Usted tiene que escribir mucho, que se le canse la mano. Usted tiene que acabar el día con la mano cansada, agotada. ¿Qué es lo que muestra la cruz de Cristo? La maldad no lo volvió malo. Cristo en la cruz estaba rodeado de maldad. La traición de sus discípulos, el abandono de sus amigos, la crueldad de sus enemigos, la injusticia del Sanedrín, la cobardía del procurador romano y detrás de todo ello, el odio enconado de Satanás. Cristo estaba rodeado de maldad, pero la maldad no lo volvió malo. ¿Por qué? Porque Él tenía la fuente. Esa fuente fue la que se abrió para nosotros con la lanza que penetró su costado. Brotó sangre y agua, y nosotros somos lavados en esa sangre con el bautismo. Y somos alimentados con esa sangre en la Eucaristía. Y así, a través de la gracia eucarística y primero de la gracia bautismal, nosotros recibimos lo mismo que Cristo tuvo. ¿Y qué fue lo que Cristo tuvo? La fuente adentro. Cuando la fuente está adentro, se pueden pedir cosas que resultan imposibles y absurdas para quien solo conoce la fuente afuera. ¿Cómo qué cosas? La más impactante de todas es la que muchas veces ha predicado el fundador del camino neocatecumenal, el señor Kiko Argüello. Para Kiko Argüello hay dos frases del Nuevo Testamento que resumen lo que más le ha impactado el corazón a él. Una frase es: vengo pronto. Y la otra frase es: amen a sus enemigos. ¿Cómo puede uno amar a los enemigos? Yo tengo aquí una cruz. ¿Cómo puede uno amar a los enemigos? Así, como Él, con la fuente adentro. El que no tiene la fuente adentro, a medida que aumenta la tribulación, a medida que aumenta el dolor, a medida que aumenta la incomprensión, a medida que aumenta la soledad, empieza a agrietarse. Su amor, como depende de la fuente exterior, a medida que la fuente exterior se reseca, su amor se le acaba. Tiene la fuente afuera, y si afuera me maltratan, adentro me reseco, porque la fuente está afuera. Romanos capítulo 5. El amor de Dios ha sido derramado
en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Entonces ahora vamos entendiendo, van encajando las piezas. ¿Cuál es el agua que me da Cristo? El Espíritu. Pero el Espíritu viene a mí no como agua muerta, sino como agua viva. Esta agua fresca y sabrosa, a pesar de que es agua saludable, fresca y sabrosa, es agua muerta. El agua que me da Cristo es agua viva. ¿Qué quiere decir que es agua viva? Es agua que siembra en ti un manantial. Es agua que te da amar como Dios ama. Es agua que te pone en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es agua que te pone la fuente dentro. Y cuando tienes la fuente dentro, amas de otra manera. Y se te pueden pedir cosas que son imposibles para el que solo conoce la fuente fuera. ¿Cuál es la cosa absoluta y absurdamente imposible? Algo que solo Jesucristo se atrevió a pedir, algo que nunca pidió Gautama Buda, algo que nunca pidió Mahoma, algo que nunca imaginó Confucio ni Lao Tse. ¿Qué es lo que pide Cristo y que nadie más se atrevió nunca a pedir? Amen a sus enemigos. Con razón, Kiko Argüello subraya la singularidad de esa petición, o mejor dicho, de esa exhortación y mandato del Señor. Pero ¿cómo puedo yo amar a mis enemigos? Yo no puedo amar a mis enemigos, no tiene sentido. ¿Yo que voy a amar a mis enemigos? Depende. Si tienes la fuente fuera, no hay manera. Porque si tú dependes de lo de fuera, no vas a poder amar a los enemigos. Solamente vas a amar a los que te aman. Pero Jesús nos dice en el Sermón de la Montaña: si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Entonces el mérito es amar al que no me ama. ¿Y yo cómo puedo amar al que no me ama? Yo puedo amar al que no me ama si yo no dependo de que me ame. Escriba eso, por favor, esa mano. La mano debe acabar agotada. Máxima concentración, por favor, necesito la gente concentrada, escribiendo. ¿Cómo puedo amar al que no me ama si no dependo de su amor? Si yo dependo del amor de la otra persona para amarla, entonces yo no puedo amar al que no me ama. Pero eso significa fuente fuera. Y eso es lo que me lleva a la lógica de la transacción. Eso es lo que me lleva a la lógica de la carnalidad. Eso es lo que me lleva al modo fariseo. Yo no puedo hacer eso. La versión más impresionante, la versión más espectacular del amor que tiene fuente dentro es la cruz. En la cruz se revela el Espíritu. En la cruz se revela si tienes o no tienes vida en el Espíritu. Ahí nos vamos acercando a lo que dijimos al principio, que la carne no puede dar ese amor. Pero con la ayuda del Señor seguimos predicando. Por eso, el amor del Espíritu nos permite padecer, como dice Colosenses 1. Incluso nos permite amar el padecimiento,
como lo han vivido los mártires. Hace 2 días estábamos celebrando a unos mártires jesuitas en Japón, Pablo Miki y sus compañeros. Usted se da cuenta por el apellido de ese hombre que su nombre es cristiano, pero su apellido es japonés. Eran japoneses recién convertidos. Como una burla a la fe cristiana, ellos fueron crucificados. Ya que tú predicas que tu Jesús ese murió en la cruz, pues vamos a matarte en la cruz. Crucificaron a Pablo y a sus compañeros, que eran todos formados por los jesuitas. Esto sucedió en Japón. Lo más impresionante del martirio de ellos es una frase que dice Pablo Miki, mártir de Cristo. Dice: el Señor me ha concedido morir como Él, porque lo crucificaron a Pablo. El Señor me ha concedido morir como Él, y mi pecho será atravesado por una lanza, como atravesaron el pecho de Él. Y efectivamente los verdugos japoneses, después de tenerlos crucificados un rato y de torturarlos horriblemente con lanzas los fueron matando. ¿Qué es lo que hace que un hombre de estos pueda decir que es un privilegio morir de esa manera? La fuente dentro. Es decir, el Espíritu que le muestra a Pablo y a sus compañeros que están unidos con Cristo. Entonces, la lógica del Espíritu, ¿en qué consiste? Consiste en una participación en la vida de Dios, una participación que sucede en nuestro interior. Nuestro interior en la Biblia se llama el corazón. Una participación de la vida de Dios en nuestro corazón, es decir, en lo más íntimo de nosotros. Y cuando se da esa participación, entonces de lo profundo de nosotros brota esa fuente, y esa fuente es la que nos permite amar cuando no somos amados, comprender cuando no somos comprendidos, perdonar cuando solo experimentamos dureza, y mantenernos fieles cuando todo nos invita a pecar. La santidad, hermanos, la santidad a la que Dios nos llama, en cierto sentido, es algo imposible. Y si quieres que lo diga de una manera más dramática, la santidad es algo inhumano. ¿Inhumano? Sí, inhumano en la medida en que es imposible para nuestra naturaleza humana en cuanto herida por el pecado. Pedirle a una persona que sea honrada en toda circunstancia, que sea casta en toda circunstancia, que sea generosa en toda circunstancia. Muchas personas dirán: no puedo eso es imposible para mí. Y efectivamente es imposible. Mateo capítulo 19 lo dice. Los apóstoles le hablan a Cristo y los apóstoles le dicen a Cristo: entonces, ¿quién puede salvarse? Y Cristo responde: para los hombres es imposible, pero Dios todo lo puede. O sea que la santidad es imposible.
La santidad es inhumana. Pedirle a la gente que sea sincera, humilde, generosa, amable, perdonadora y pura, imposible. Imposible si no conoces. Imposible si no conoces, si no tienes la fuente dentro. Si tienes la fuente dentro, es posible. Si tienes la fuente dentro, entonces sí que es posible amar, y es posible perdonar, y es posible permanecer honrados, sinceros, alegres, agradecidos, perdonadores y puros. Sí es posible, pero es posible con la fuente dentro. Por eso tenemos que pedir la gracia del Espíritu. Por eso tenemos que clamar la gracia del Espíritu. Porque solo el que tenga el poder del Espíritu conocerá lo que es la fuente dentro. Y la fuente dentro es la que nos hace, como dice San Pablo, más que vencedores. Es algo que ya Dios había anunciado por medio de sus profetas, específicamente a través del profeta Isaías. Hay una canción carismática que tal vez la podemos cantar al final de esta predicación. Una canción que es muy popular en mi país, supongo que aquí también se conoce mucho, y que dice, tomada del profeta Isaías: los que esperan en Jesús. Los que esperan en Jesús. Y luego dice, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Y fíjate lo que dice, no la vamos a cantar toda. Caminarán y no se cansarán. Correrán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán. ¿De dónde salen esas nuevas fuerzas? La fuente dentro. Por eso, el Espíritu nos hace vencedores. El Espíritu nos hace inagotables. El Espíritu nos permite lo que dice 1 Corintios capítulo 13. De ese himno del amor divino, o himno a la obra del amor divino, que ese sería un buen título para 1 Corintios 13, de ese himno de 1 Corintios 13, hay que destacar sobre todo, en mi opinión, hay que destacar sobre todo aquella frase que el Espíritu Santo le dio a San Pablo. El amor divino, el amor de la fuente dentro, el amor del Espíritu obrando en ti, no lleva cuentas. No lleva cuentas. ¿Por qué destaco esa frase? Destaco esa frase porque cuando tienes la obra del Espíritu adentro de ti, no llevas cuentas. ¿Qué quiere decir no llevar cuentas? Quiere decir que eres inagotable. Quiere decir que tus fuerzas no se acaban, que tu capacidad de perdonar no se acaba. Eso es lo que quiere decir no llevar cuentas. La persona que tiene la fuente afuera lleva cuentas. Tenemos en los evangelios, tenemos el testimonio de un apóstol que estaba llevando las cuentas.
le dice el apóstol San Pedro a nuestro Señor Jesucristo: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces? Y le dice Pedro: ¿hasta 7 veces? ¿Por qué Pedro dice hasta 7? Porque ya se la habían hecho 5 o 6. Y entonces él llevaba cuentas y él dijo hasta 7. Ya de ahí en adelante aplico la pedagogía del nudillo. Entonces, hermanos míos, Pedro estaba llevando cuentas. Y el que está llevando cuentas es porque tiene la fuente fuera. En cambio, el que tiene el Espíritu, el que tiene la fuerza del Espíritu, no lleva cuentas. Hay otra manera muy bonita de explicar esto de las cuentas, y me gusta mucho. Ponle mucho cuidado a esta frase y que nada te distraiga, ni los problemas de sonido ni de la luz, nada te distraiga. Nosotros estamos en el Señor en este momento, nada nos debe distraer. Hay una manera muy bonita de explicarlo y es esta. El que tiene la fuente fuera siempre analiza cuánto le falta para ser feliz, para trabajar por Dios, para sentirse bien, para estar pleno. El que tiene la fuente fuera siempre analiza cuánto le falta, cuántas cosas le faltan, cuánto le falta recibir, y piensa en lo que tiene que recibir. Básicamente, piensa en lo que tiene que recibir, porque como depende de lo de fuera, está siempre pensando en lo que le hace falta que le venga de fuera. El que tiene la fuente dentro cambia esa manera de pensar. El que tiene la fuente adentro no hace cuentas de cuánto le falta recibir, sino cuánto le falta dar. Por eso en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola hay un momento muy importante en el que dice San Ignacio que la persona que está haciendo los ejercicios debe hacerse estas 3 preguntas. ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué estoy haciendo por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo? Fíjate que esas 3 preguntas son preguntas que se refieren a dar. La gran pregunta para San Ignacio no es ¿qué me falta para sentirme bien? ¿Qué me falta para ser feliz? ¿Qué me falta para empezar a trabajar por Dios? ¿Qué me falta para estar tranquilo y contento? Esas preguntas de qué me falta son las preguntas propias del que tiene la fuente fuera y por lo tanto ha educado su cerebro para que pregunte qué es lo que debo recibir. El que tiene la fuente dentro cambia. Porque como tiene la fuente dentro, experimenta abundancia. Una santa a la que le debo muchísimo, Santa Catalina de Siena, describe esa sensación con estas palabras que considero únicas e inmortales. Dice Santa Catalina de Siena, a ver si les gusta esta frase. Si les gusta, la escriben de manera que acaben el día con agotamiento. Si yo por la noche les veo haciendo este ejercicio,
haciéndose masajes, digo, el retiro estuvo bueno. La frase de Santa Catalina es: el alma, viéndose tan amada, no puede defenderse de amar. Repito, el alma, viéndose tan amada, no puede defenderse de amar. Esa frase tiene una sabiduría que proviene indudablemente del Señor. Lo que más nos llama la atención de esa frase es que dice defenderse de amar. ¿Y por qué nos llama la atención? Porque la persona que tiene la fuente fuera, la persona que está en la lógica de la carnalidad, es una persona que se defiende de amar. Es decir, una persona que custodia el poquitico amor que tiene. Como el amor que tiene depende de fuera y lo único que le queda adentro es un charquito de amor, entonces cuida su charquito de amor. Y como cuida el charquito de amor, trata de no desperdiciar ese amor. Tengo poquito amor, no lo puedo desperdiciar. Tengo poquito amor, no lo puedo entregar. Tengo poquito amor, yo no puedo estarle dando amor a todo el mundo. Yo no puedo sonreír mucho, yo no puedo gastar mucho, yo no puedo perdonar mucho, yo no puedo servir mucho. ¿Por qué? Porque lo único que tengo es un charquito de amor. La persona se vuelve egoísta y se defiende de amar porque considera que si ama mucho se le va a acabar su charquito. Lo único que tiene es un charco, un charquito de amor, y por eso se defiende de amar. Pero la persona que se siente amada por Dios, la persona que conoce el amor de Jesús, la persona que ha tenido experiencia del Espíritu Santo, esa persona ya no se defiende de amar, porque ya no tiene un charquito. Ahora lo que tiene es un océano de amor. Y como tiene tantísimo amor, porque hay otra canción que dice: hay una fuente en mí, díselo al Señor. Hay una fuente en mí. Esa canción también es bonito cantarla hoy. Hay una fuente en mí, porque el Señor me ha dado su agua, porque el Señor me ha dado su amor, y su amor se volvió una fuente en mí. Y como tengo una fuente, entonces ya no tengo un charquito. Ya no tengo un charquito. Ahora tengo un océano. Un océano que crece, y crece, y crece, y sigue creciendo. Y dice Santa Catalina de Siena, bendita sea su memoria, santa mujer. Dice Santa Catalina de Siena: el alma, viéndose tan amada, porque le brota y le brota y le brota amor, ya no quiere, ya no puede defenderse de amar. Es que le toca amar, es que le toca, es que ya no puede sino amar. El que tiene la fuente afuera, adentro lo único que tiene es un charquito de amor. Y usted tiene que preguntarse, amigo querido, usted tiene que preguntarse, amiga querida, usted tiene que preguntarse si lo que usted tiene dentro es apenas un charquito. Porque el que tiene un charquito de amor economiza el amor. No puedo amar. Ahí hay una persona necesitada, quítate que ahí viene un necesitado, quítate. De pronto me roba un poquito de mi charquito. Esa persona me maltrató, ¿qué la voy a amar yo? Tengo que economizar mi charquito. Y mi charquito de amor es únicamente para mis amigos que me tratan bien. Y por eso los mundanos, los que están en la lógica de la carnalidad, lo único que hacen es intercambiar el agua de sus charquitos. Entonces se encuentran dos mundanos.
Dos mundanos se encuentran. ¿Me darías un poquito de tu charquito? Sí, pero si tú me das un poquito del tuyo, pues yo no voy a perder. Intercambiemos, yo te doy un poquito de mi charquito, que ya está semipodrida esa agua. Yo te doy un poquito de mi charquito y tú me das un poquito de tu charquito. Esa es la lógica de la transacción, esa es la lógica de la carnalidad. Pero dice Romanos capítulo 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. En algunas Biblias aparece el siguiente texto que les voy a citar, aparece en Joel capítulo 3, y en otras Biblias aparece en Joel capítulo 4. Estas diferencias de numeración no nos deben escandalizar, depende de cuáles son los manuscritos que se han utilizado de manera primaria, no se escandalice por eso. La frase es lo importante, y la frase dice: Cayestai entais hatais gemerais, legei Jotheos, egeo apotu pneumatosmu epipas ansarca, que se suele traducir de la siguiente manera: sucederá en los últimos días. Estai sucederá, será, entais hatais gemerais, en los últimos días. Gemera es día, es hatais gemerais, los últimos días. Lo más hermoso es el verbo que aparece, ekgeo, ekgeo. Ekgeo quiere decir derramaré. Es lo que cuenta Romanos 5, pero ya lo anunciaba Joel. Ekgeo, derramaré, apotu pneumatosmu, de mi propio espíritu. Ya lo decía Joel, bendito Dios. Ekgeo apotu pneumatosmu, derramaré de mi espíritu. Dios dándose a sí mismo, esa es la efusión del espíritu. Dios dándose, Dios regalándose. Y por eso los fariseos no entendían a Jesús, porque Jesús hablaba de un Dios abundante, un Dios que se da, un Dios que se derrama, un Dios que se regala, un Dios que llueve dentro de nosotros. Ekgeo apotu pneumatosmu epipas ansarca, sobre toda carne. Eso es lo que hace el Espíritu. El Espíritu es amor del corazón de Dios para tu corazón. Es la intimidad de Dios que visita tu intimidad. Es la sincronía entre el corazón del Padre y tu corazón. Por eso el que recibe el Espíritu Santo le toma el ritmo a Dios. Tener el Espíritu Santo es tener el swing de Dios, es tener el espíritu, el ritmo de Dios. Y por eso, con la acción del Espíritu, empezamos a entender cosas que no entendíamos. Empezamos a amar como nunca amábamos. Empezamos a perdonar lo que nos parecía imposible. Empezamos a cultivar las virtudes que nos parecían inalcanzables. Esto es tan necesario hoy, tan necesario, porque hay muchas personas que creen que hay virtudes imposibles, inalcanzables, y en el fondo tienen razón. Son inalcanzables con la fuente afuera, son inalcanzables con las solas fuerzas humanas. Claro que son inalcanzables. Pero cuando la fuente está dentro, empiezas a crecer en amor, empiezas a crecer en adoración, empiezas a crecer en perdón, empiezas a crecer en fidelidad, empiezas a crecer en alegría. El Espíritu hace cosas que parecen imposibles.
Solamente les voy a citar un texto, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Uno de mis textos favoritos para hablar de cómo el Espíritu hace cosas imposibles. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, se describe los comienzos de la comunidad cristiana de Filipos. Filipos, una ciudad en Macedonia, la primera ciudad europea que recibió el Evangelio de boca de San Pablo. Pablo y un compañero suyo de misión llamado Silas, también conocido como Silvano, fueron calumniados y acusados horrorosamente. Arrancándoles los vestidos, los molieron a palos y después los metieron a la cárcel encadenados en la ciudad de Filipos. Fueron víctimas de crueldad, de calumnia, de mentira, y fueron encadenados. Imagínate cómo se siente uno, habiendo sido traicionado, calumniado, maltratado, encadenado y encarcelado. Pero ¿crees tú que toda esa avalancha de sufrimiento y de injusticia, crees tú que todo eso iba a ser capaz de apagar la llama del amor divino en Pablo? ¿Crees tú que eso iba a apagar la llama del amor divino en Silvano, el compañero de misión de Pablo? ¿Qué hacían ellos en el fondo del calabozo? Oraban, cantaban, alababan, adoraban, proclamaban a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos tenían la fuente dentro. Esa es la lógica del Espíritu. Ellos no dependían de que la gente los reconociera, les reconociera su labor, les agradeciera, les aplaudiera. Ellos no dependían de nadie porque ellos dependían de Dios. Ellos no dependían de nadie porque ellos dependían de Dios. Entonces, ¿cuál es la manera de servir? Servir en el matrimonio, servir en la familia, servir en la comunidad religiosa, servir en la comunidad parroquial. ¿Cuál es la manera de servir? Respuesta: fuente dentro. Cuando tengo la fuente dentro, no dependo de agradecimientos, ni de aplausos, ni de paga. Y si alguien nos pregunta, oye, ¿y tú por qué? ¿Tú no te has dado cuenta que todo el mundo habla mal de ti? ¿Tú no te das cuenta que hay una cantidad de gente que te está haciendo la guerra? ¿Tú no te das cuenta que aquí la gente te desprecia? ¿Tú no te das cuenta? Y la respuesta del cristiano es: de todo me doy cuenta, de todo me doy cuenta. Pero como me doy cuenta de todo, también me doy cuenta del amor que Dios me tiene. Y también me doy cuenta del poder de Dios que obra en mí. Y yo no hago las cosas por el aplauso de la gente, ni el reconocimiento de la gente, ni porque estoy trabajando con mi amiguis. Es que yo estoy a gusto trabajando con mi amiguis. No, yo no dependo de mi amiguis, ni dependo de aplausos, ni de reconocimientos. Yo trabajo por aquel que me amó y se entregó por mí. Gálatas capítulo 2. Y nada puede destruir que Él me amó y se entregó por mí. Y ninguna calumnia puede apagar que Él me amó y se entregó por mí. Y ninguna indiferencia tendrá más fuerza que el hecho de que Él me amó y se entregó por mí. Esa es la lógica del Espíritu. Eso es tener la fuente dentro. Y entonces, ¿qué sucede con los que tienen la fuente dentro? Para decírtelo de una manera corta, porque el tiempo se nos acaba en esta predicación,
Para decírtelo de una manera corta, los que tienen la fuente dentro son invencibles. Lo único que puedes hacer por ellos, o mejor dicho, en contra de ellos, lo único que puedes hacer en contra de los que siguen el camino del crucificado, lo único que puedes hacer es apresurarles el cielo. No puedes hacer nada contra ellos. Si los dejas trabajar, evangelizan. Y si los matas, los mandaste pronto para el cielo. Son invencibles. Invencibles. Y eso somos nosotros si conocemos y vivimos la fuerza del Espíritu. Si estamos enfermos, ofrecemos nuestro sufrimiento. Si somos perseguidos, ofrecemos nuestros dolores. Si recibimos ingratitud, nos aferramos a la cruz de Cristo. Si somos incomprendidos, alabamos al Señor que nos hace participar en amor de su pasión. Este lenguaje no lo entiende todo el mundo, pero ese es el destino de la carne de los santos. La carne de los santos es carne de ofrenda, que se une a la ofrenda de Cristo en la Eucaristía. Poco a poco, el que vive en el Espíritu, óyeme este verbo que le encanta entre otros, al conocido obispo Munilla. El que vive la gracia del Espíritu se va eucaristizando. Te vas volviendo Eucaristía. No es solamente que comes la Eucaristía, es que te vas volviendo Eucaristía. Porque cuando llega el sufrimiento, estás unido a la Eucaristía. Cuando llega la vejez, estás unido a la Eucaristía. Cuando llega la calumnia, estás unido a la Eucaristía. Cuando llega la indiferencia, estás unido a la Eucaristía. Nada pueden los martillazos de Satanás sino unirte más y más a la divina Eucaristía. No tiene potestad el demonio de separarte de Cristo. Lo único que puede con su ataque es unirte más a tu Señor. Eres invencible. Nada puede contra ti. Nadie puede contra ti si tienes la fuente dentro. Si tienes la fuente dentro. Si perdiste la fuente, ahí sí estás derrotado. Ahí sí estás derrotado. Si perdiste la fuente, cuando llega la dureza, cuando llega la crueldad, cuando llega la indiferencia, cuando llega la calumnia, te vas llenando de perplejidad. Ay, pero ¿por qué? Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué me pasa? Si Jesús te respondiera, ¿sabes lo que te diría? Tú que te afanas y dices, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Pero por qué no me entienden? ¿Pero por qué no me agradecen? ¿Pero por qué no me aplauden? ¿Pero por qué no me aceptan? Te respondería Jesús: te estoy uniendo a mí. Te estoy uniendo a mí. Por supuesto, para vivir ese misterio de unión con el crucificado, es necesario crecer bastante en la virtud. Porque el que pretende unirse al sufrimiento de Cristo sin tener madurez en el Espíritu, se llena de arrogancia y sigue llevando cuentas. Entonces hay personas que sufren y dicen, bueno, esto será vivirlo con Cristo. Como todo este poco de gente ni me conoce, ni me entiende, ni me valora, será con Cristo entonces. Pero es una expresión llena de arrogancia. Fíjate cómo murió Pablo Miki y sus compañeros, agradecidos con Dios. Dios me regaló padecer, Dios me regaló sufrir por Él,
Dios me regaló morir como Él murió, así murió Pablo Miki. Dios me regaló morir como Él murió, es un regalo de Él. Hermanos, la gran mayoría de nosotros somos unos inmaduros. La gran mayoría de nosotros somos bebés o menos que bebés en la vida de Dios. Tenemos que pedir la gracia del Espíritu. Tenemos que pedir y tenemos que trabajar en nuestro crecimiento. Nos dice el apóstol San Pedro, creced, segunda carta de Pedro, creced en la gracia y el conocimiento del Señor. Hay que crecer en el Señor. Y a medida que vamos creciendo, vamos madurando y tratamos con amor a las otras personas. No esperamos demasiado de nadie. Y lo único que nos alegra de que nos traten con cariño es que eso también le sirve a las otras personas para unirse con Dios. No es que uno dependa del agradecimiento, uno no depende del agradecimiento, ni del aplauso, ni del reconocimiento, pero a uno le agrada que las personas sean agradecidas, no como un pago que uno recibe, sino como un bien que ellos están recibiendo. Esa es la madurez cristiana. Y a medida que nuestras parroquias se van llenando de personas que tienen madurez en el Espíritu, el Evangelio crece y se hace fuerte en nuestras comunidades. Pongámonos de pies para pedir el auxilio del Espíritu. Bautízame, Señor, con tu 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 Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Trae, Señor, Cristo Jesús, amado Señor y Salvador nuestro, trae la unción de tu Espíritu. Por amor de caridad, trae la gracia de tu Espíritu sobre esta asamblea. Enséñanos a crecer y a madurar. Enséñanos a tener la fuente dentro. Enséñanos, Señor Jesucristo, a vivir como tú viviste, a amar cada vez más como tú amaste, a servir cada vez más como tú serviste. Jesús, adorable Señor y buen pastor, trae para nosotros, te suplico por el valor infinito de tu sangre, trae para nosotros, Señor Jesucristo, trae la unción que necesitamos para crecer en amor y en servicio, para superar nuestra mentalidad carnal, para superar la lógica de la transacción, para que no estemos esperando y llevando cuentas, sino que en todo momento nuestro corazón abierto a ti responda al amor que no muere, ese amor que brota del Padre y que brota de ti, Jesús, y que llega hasta nosotros. Alabado eres, Señor, alabado eres, Jesucristo. Te amamos y te bendecimos, te damos la honra y la alabanza. Bendito eres, Jesús, haz perfecta tu obra en nuestras vidas. Lo suplicamos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.